Buenas tardes. Hola. Gracias por estar en este domingo dedicado a nuestra formación como papás y educadores de papás. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen ustedes? De este lado. Zapopan, Miramar, de Tlajomulco, Zapopan también, de aquí Guadalajara, Zapopan, de Miramar, Tonalá, también de Tonalá, Zapopan, sí. ¿De dónde más? Muy bien. Pues ya han participado en alguna conferencia, me imagino, y lo que vamos a hablar ahorita es algo muy concreto y es algunas ideas y algunas reflexiones de esto, que es un título muy interesante, cómo incrementar el bienestar familiar. Vamos a hablar de eso, pero les voy a decir por qué. Yo creo que al final de lo que queremos hablar hoy es de reconocer que todos nosotros en estado consciente, lo que buscamos en estado consciente es ser felices. Lo que hagamos al final de cuentas, que nos represente un salario, que nos represente una recompensa, que nos represente un reconocimiento, que nos represente una satisfacción, al final todo lo que buscamos es sentirnos felices con lo que hacemos y con lo que tenemos. Cuando pensamos en eso y trasladamos ese concepto o ese deseo al reconocimiento de que tenemos una familia, la cosa se hace compleja, y voy a decir por qué. Disculpen que lo vuelva a hacer porque yo quiero que este hilo no lo pierdan en lo que yo les voy a platicar. Este es el hilo conductor de la sesión. Jaime, bienvenido. Yo sí sé de dónde vienes, de Ocotlán. Vente. Que hay un lugar especial para Ocotlán. Va el hilo conductor, fíjense bien. Si reconocemos que todos nosotros hagamos lo que hagamos, y digo hagamos lo que hagamos, es que no hay una fórmula para lograr la felicidad. Todos nosotros en un estado consciente deseamos ser felices haciendo lo que hagamos y teniendo lo que tengamos, estando con la gente que elegimos. Si esto es verdad, cuando trasladamos este hilo conductor a la vida familiar, ¿qué pasa? Reconocemos entonces que de entrada, cuando yo me caso, me uno, me junto, me pacto con otra persona, esa otra persona también está en busca de su felicidad. Ah, caray, en un mapa distinto al mío. Y si luego tenemos hijos, debemos de reconocer que cada uno de los hijos estaría en el mismo proceso de buscar su felicidad. El tema es sumamente complejo, porque entonces mi búsqueda nunca puede ser la tuya. ¿Vamos bien? Ese es el hilo conductor, ¿de acuerdo? Hablar de bienestar emocional nace de un concepto que tiene unos 4 años de existir, que se llama el emotional paycheck, que se llama el pago emocional. Y que este concepto que nace para los recursos humanos, lo vamos a trasladar hoy a la vida familiar. Y al hablar del pago emocional, hablamos precisamente de la felicidad. Y al hablar de la felicidad, vamos a reconocer de manera genérica, si pueden observar lo que están leyendo, pueden leer ahí, al observar
y leer estas verdades, vamos a ir reconociendo una cosa, que entonces hablar de felicidad es hablar todavía de algo muy complejo, porque va a partir de los mapas individuales de cada persona. Sigan leyendo estas ideas, léanlas despacito. Y entonces empezamos a reconocer lo que a mí me hace feliz, no necesariamente le hace feliz a mi pareja. Y lo que a ella o a mí nos pudieran hacer feliz, no necesariamente, es más, muy probablemente no harán felices a nuestros hijos. ¿Cómo lograr la búsqueda de la felicidad? ¿Cómo incrementar esto en la vida familiar cuando cada persona tendrá su propia búsqueda de la felicidad en sus propios mapas y con sus propias estructuras? Hablar de la felicidad, por lo tanto, se convierte en un acto individual y único. ¿Están de acuerdo o no? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Va de acuerdo a mis expectativas. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué sí? Escuchamos. Porque somos diferentes. ¿Por qué sí? Como ya lo mencionó, lo que a mí me hace feliz, tal vez a la otra persona no. Cada quien tiene su felicidad. Dice esto que están leyendo, porque la felicidad no solamente es un acto individual y único, sino porque también la manera en cómo la buscamos se convierte en un acto único e individual. Lo que yo quiero que pongamos en la mesa, antes de hablar de cómo incrementar el bienestar en mi familia, es que reconozcamos entonces algo que me parece que lo hemos visto, sin embargo no siempre lo llevamos a la práctica, es que en mi familia, en los miembros de mi familia, yo nunca voy a poder encontrar en ellos mi felicidad. Las demás personas no son la fuente de mi felicidad. Y mis esquemas de obtención de felicidad no pueden ser los esquemas de obtención de felicidad de los demás. ¿Por qué? Miren, aquí está en este cuadrito. Porque cuando hablamos realmente de la felicidad, debemos de reconocer que es una percepción subjetiva del bienestar. ¿La felicidad es algo que dura? No. ¿La felicidad es algo permanente? No. La felicidad siempre es una búsqueda, un continuo crecimiento. Y cada persona, si tiene su búsqueda y su continuo crecimiento, ¿a qué se enfrenta? A que esa persona realmente lo que vive es un estado de bienestar. Y que esas cosas que le dan bienestar nacen desde su propia percepción subjetiva de ese bienestar. A mí me hace bien dormir. Si yo no duermo, estoy mal, no estoy bien, no genero las condiciones de relaciones que debería de generar. Y alguien dice, no es para tanto. Hay personas, no sé, ahorita lo que ocurrió, ¿no? El de váyanse al foro. No, regrésense al workshop. Y alguien se los aseguro, alguien está sufriendo lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque es su percepción. Y alguien, no seas exagerado, no pasa nada. Y tú le dices eso a alguien y la persona, ¿cómo que no pasa nada? Todo era perfecto y mira lo que ocasionamos. Porque ¿está equivocado? No, es la percepción que tiene de un escenario. Por lo tanto, así ocurre en las diferentes circunstancias. Yo tenía 28 años cuando mi abuelita me dijo por última vez, porque murió cuando yo tenía 29, y mi abuelita me decía, ¿cuándo te vas a casar? Y yo, 28 años, qué prisa. Ella estaba convencida que una persona a los 28 años no casado no era feliz.
y ella buscaba que yo fuera feliz. Era la percepción que ella tiene del bienestar. Cuando nosotros decimos, tenemos hijos chicos y corremos y la mamá no duerme porque se despierta en época de invierno a ver si está cobijado, y lo ves descobijado y lo vuelves a cobijar, y a las 5 de la mañana lo ves descobijado y lo vuelves a cobijar, porque tu percepción de bienestar se traduce en que él esté cobijado cuando él no quiere estar cobijado. Y este ejemplo tan simple se traslada en los más complejos. ¿Como cuál? La toma de decisiones. A nosotros, yo soy de la generación que nos dijeron a los 17, 20 años, 15 años, que si no sabíamos inglés, no íbamos a ser nadie en la vida. A mi generación nos dijeron que si no sabíamos computación, no íbamos a ser nadie en la vida. Yo no sé inglés. ¿Por qué me dijeron eso? Porque era la percepción de alguien para alcanzar la felicidad. Mi generación creció sabiendo que un trabajo estable que se desprende de una profesión te genera bienestar. Y hoy aquí hay algunos jóvenes, pero la generación, no la que sigue de mí, sino una más, conocida como los centennials, te dicen, no, nada que me ate. El bienestar nace en experimentar permanentemente algo nuevo. Y ahí fundamentan su bienestar. ¿Qué complejo es eso? Porque en el fondo el hombre en todas sus etapas busca la felicidad. Pero al buscar la felicidad, ¿qué debemos de entender? Que si trasladamos esta diapositiva a la vida familiar, debemos de reconocer que cada miembro de la familia, por lo tanto, tiene una percepción subjetiva del bienestar. Y el bienestar, cada uno lo percibe y lo recibe de manera diferente. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan de eso? Todos deseamos tener bienestar, ¿eh? Todos. Pero lo que a ti te da bienestar no necesariamente es lo que a mí me da bienestar. Qué complejo es entonces construir la felicidad en el seno familiar. Es sumamente complejo. Cuando un padre de familia le dice a su hijo, yo lo que quiero es que seas feliz. Hoy ya cambiamos el lenguaje. Antes, mucho antes, se decía, yo lo único que te puedo dejar es tu educación. Eso le dijo una generación que ya salió. Los que pensaban eso, ya es una generación que muchos ya partieron. Y tenían con una convicción profunda que la manera de ayudarle a sus hijos a ser felices era darles educación. ¿De acuerdo? ¿Y cuál educación? La que les garantizara un trabajo con un sueldo fijo, el que fuera. Algunos de esos hijos son miembros de su generación. Y yo les voy a preguntar, ¿a cuántas personas mayores de 50 años conocemos, platicas con ellos, tuvieron un trabajo estable, tuvieron un ingreso fijo durante sus 30 años laborales? Y hablas con ellos y te das cuenta que no son felices, porque vivieron el esquema de felicidad que era de otra persona, porque partía de sus percepciones subjetivas de bienestar. ¿Se dan cuenta que es complejo construir la felicidad en la casa? Es complejo para mí, ahora es complejo construirla en pareja. Es 300 veces más complejo pensar que entonces provocamos y construimos la felicidad de nuestros hijos. No es verdad. La primera verdad con la que yo quisiera que me digan lo que piensan, la primera verdad que me gustaría que tengamos clara hoy es, por lo tanto, la búsqueda de la felicidad es única e individual. Yo no puedo darte felicidad.
No puedo ser yo la fuente de felicidad de mis hijos. No puedo. Ni puedo construir mapas de felicidad para mis hijos. Es un camino único e individual. Lo que sí reconozco es que si entonces ese camino nace en una percepción subjetiva del bienestar, yo sí puedo contribuir a generarle bienestar al otro. Lo repito, yo sí puedo contribuir en generar estados de bienestar al otro, no felicidad. ¿Qué piensan? Sí. Pues sí, se convierte en algo muy complejo y más porque, bueno, ahora que yo ya soy mamá, creemos que nuestras experiencias pueden funcionar para que nuestro hijo o la otra persona o con quien trabajamos lo tome como un ejemplo cuando sabemos que no todos lo vamos a vivir de la misma manera. ¿Alguien más? Sí. Maestro, pienso que la empatía es una forma de darle a la otra persona un poco de tranquilidad, de felicidad, de comprendimiento. Y es cuando estamos contribuyendo a que esta persona sea feliz. Vamos a ver ahorita cómo se puede hacer y efectivamente la empatía, ¿para qué sirve? Pues para reconocer esto. Si la felicidad son percepciones subjetivas de bienestar, al ser empático me alcanzo a dar cuenta cuáles son tus percepciones. ¿Me explico? Si yo me alcanzo a dar cuenta cuáles son tus percepciones y entonces contribuir en esas, fomentarlas, porque mi empatía me ayuda a identificar qué te hace feliz. Dice una mamá a los hijos, es que yo no sabes lo que hago por ti. Yo hago muchas cosas por ti. Y sacan el listado, ¿no? Comida, limpieza, cama, ayudo a escuela, trabajo, todo lo que yo hago por ti. Y hay un conflicto entre mamá e hijo. Y entonces la mamá dice, pero ¿por qué no se da cuenta todo lo que hago por él? Es un mal hijo. No digo que no, puede ser. Lo que digo es que esa es mi percepción de lo que yo creo que a mi hijo le da bienestar. Cuando quizás lo que mi hijo quiere de mí es que yo pueda ir con él o con ella a comprar a la tienda o a ir de shopping o a salir, tomarnos una nieve, ¿no? O acostarnos en la cama a ver una película. Y como yo no soy empático, no alcanzo a percibir estas percepciones que tiene mi hijo de lo que para mi hijo sería bienestar. Y pasa al revés, pasa al revés. Nosotros dice, bueno, me hace muy feliz que llegue el Día del Padre y recibir regalos. Dice, no. Me hace muy feliz que el Día del Padre te sorprendan con un abrazo, te digan unas palabras profundas que nacen del corazón. Y entonces no recibes eso y entonces sientes que los hijos no te aman. Pero no es que esté mal, es que mi mapa de la percepción del bienestar es una y mis hijos tienen una percepción del bienestar distinta a la mía. ¿Qué hay que hacer entonces? Identificar esto para fomentar el bienestar. Y al hablar del pago emocional, del emotional paycheck o del bienestar subjetivo, que es lo que fomenta la felicidad, sí tiene una plataforma que yo no les quiero cansar y está en la psicología positiva. ¿Y cuál es la esencia de la psicología positiva? Yo estoy bien, pero pudiera estar mejor. Siempre. Tú estás bien y pudieras estar mejor. La familia está bien, pero pudiera estar mejor. Esa es la fuente de la psicología positiva. Hablar de bienestar no significa que haya conflicto. De hecho, la charla de este taller invita a que seamos fomento
fuente de bienestar en la casa, desde las percepciones subjetivas de cada miembro de la familia. Porque no es que estemos mal, no es que tengamos un conflicto, no es que estemos en crisis, no, pero siempre podríamos estar mejor. Percibir las percepciones subjetivas de bienestar de cada miembro de la familia, créanmelo, que nos podría poner en un escenario de estar mejor. Dice por ahí, desarrollamos entonces fortalezas y virtudes humanas. Una virtud humana a desarrollar, por ejemplo, es la generosidad. Y la virtud humana de la generosidad en el marco de fomentar las percepciones subjetivas de bienestar radica en, por ejemplo, tener la capacidad de regalar mi tiempo y mi espacio para poder dártelo y en el tiempo y en el espacio que yo te doy, vivir como a ti te gusta. Eso se llama aprender a perder el tiempo, hacer lo que a ti te hace feliz. Eso es contribuir en el bienestar de otra persona. ¿Te gusta salir a patinar? A mí no. Pero yo aprendo a perder el tiempo, fíjense, de salir a patinar, y voy a explicar por qué aprendo a perderlo el tiempo. Porque como a mí no me gusta patinar y es algo que no me genera bienestar, en la esencia estoy perdiendo el tiempo. Pero yo aprendo a perder el tiempo para generar bienestar en ti, porque eres importante. Yo no soy tu fuente de la felicidad, pero sí de momentos de bienestar. Algo en la dinámica familiar permanente es lo siguiente. Vamos a hablar de un tema. Tenemos un conflicto, tenemos un problema, y yo se lo tengo que decir a ella, esposa, o ella a mí. Y se lo digo en el peor de los contextos. Llega la persona de trabajar, entra a la casa, lo recibo diciéndole que hay un problema, empezamos a discutir, la persona viene de una hora de tráfico mínimo, no ha comido, un día pesado, yo también lo viví, pero no encuentro las condiciones, lanzo el asunto, generamos un conflicto, se rompen las posibilidades de solución y el conflicto se agrava. Y lo que pudo haberse resuelto de manera sencilla se hace complejo. Porque mi deseo no estaba en función de generar condiciones de bienestar para ti. ¿Se fijan? Repito, eso es importante saberlo, y cuando lo aprendemos, no es algo que en lo personal lo hayas sabido hace mucho, pero cuando ya reconoces que tu felicidad no está en los demás, aunque sean tus hijos, entonces reconoces que con lo que vives con los demás, con las personas que quieres y te quieren, son momentos de bienestar. Y yo genero momentos de bienestar para estar mejor de lo que hoy estamos. Siempre para estar mejor. ¿Alguna pregunta? ¿Seguros? Sí. Perdón. La pregunta sería cómo lograr el equilibrio para no estar solo dando y dando bienestar y que se convierta como en un tener que, como si fuera una obligación. Creo que entonces el bienestar habría que explicarlo otra vez. El bienestar no es un producto. ¿Qué es el bienestar? Son circunstancias, son momentos, son escenarios, son posibilidades de ceder a mis esquemas para trabajar en los tuyos. Yo creo que en la mayoría de las ocasiones, si se hace bien, la ganancia siempre será muy alta, porque entonces la persona también se entrena a saber que yo también soy receptor de bienestar, porque también busco mi felicidad. A los hijos hay que enseñarles a dar bienestar. ¿Cómo?
cuando nosotros le decimos a un hijo, yo te quiero mucho, pero yo no te hago caso mientras grites, no te voy a hacer caso. Pareciera que en ese momento marcamos disciplina. Sí, en ese momento. Yo no hablo contigo hasta que tú te acuerdes que a mí me vas a hablar con mucho respeto. ¡Pum! Se acabó. En el fondo no es disciplina. En el fondo también le estamos diciendo que yo como tu papá también soy una persona que busca ser feliz siendo tu papá. Y que la felicidad no nace en ti. Es decir, tú no eres mi felicidad, pero tú no vas a quitarme mi felicidad por tu berrinche. Entonces, yo enseño al hijo, no lo va a entender, tiene 8 años, pero lo voy entrenando a que él sea una persona que se reconozca como también persona que otorga bienestar a los demás. ¿Me explico? Sí, es siempre un camino de ida y vuelta. Hay personas que no es trascendental regresar a su casa y que las camas estén tendidas. Es más, hay gente que te dice, yo la verdad no sé el objeto de tender las camas todos los días, si todos los días las vuelves a destender. Y entonces hay gente que le genera un profundo malestar tener que tender la cama todos los días. Sí, pero yo, mamá, tengo una percepción de que al contrario, me genera un malestar ver camas extendidas. Perdón por el ejemplo. ¿Saben por qué? Es banal, es circunstancial. Camas tendidas o descendidas no es lo importante. Lo importante es la toma de decisiones. Y cuando una persona crece en un escenario distinto, son aquellos que se enfrentan al cambio de carrera universitaria 3 o 4 veces. ¿Por qué? Porque todavía no sabe lo que le hace bien, no percibe lo que le hace bien, no alcanza a identificar lo que le hace bien. Hay ejercicios buenos donde nosotros aprendemos a ir reconociendo las percepciones subjetivas de los demás. Hablo de nuestros hijos. Un ejercicio muy sencillo es, déjalo que el domingo se viste como él quiera. Y hay ocasiones que como se viste, me genera un conflicto, Habrá momentos en los que digas, no, hoy sí no hay negociación porque a donde vamos no vas a ir con esas fachas. Pero si es un domingo, ¿sí?, ordinario, familiar, déjalo que se vista como sea, porque vas a darte cuenta de sus percepciones. El resto de la semana él se va a dar cuenta de las tuyas. Por ejemplo, de lunes a viernes para ir a la escuela te peinas así, pero no me gusta, estamos de acuerdo, pero vas a ir así. ¿Por qué? Porque en la disciplina alcanzamos también a decirle al otro lo que a mí me genera bienestar. Y quizás no es que me genere bienestar que se peine de una u otra manera, sino me genera bienestar que él cumpla las reglas, que él cumpla las normas. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Más o menos? Es sumamente complejo, de veras, es sumamente complejo. Cuando nosotros hablamos de felicidad, hablamos de este escenario tripartita ascendente. Hablar de felicidad es hablar de placer, que es la primera expresión mínima de bienestar. Comimos y comimos bien. Qué placer, ¿no? Dormí 7 horas sin despertar. Qué placer. ¿Sí? Llegué a mi trabajo y había estacionamiento. Qué placer. Es bienestar, pero es sumamente temporal, muy fugaz. Y la vida está llena de estos momentos que generan placer. Y suban la escala. Identificarlos es porque entonces nos vamos a dar cuenta cuáles de esos placeres
provocan en mí pasión para moverme, la pasión con la que imprimo mi actuar. Y la pasión con la que imprimo mi actuar es igual de distinta que los placeres. ¿Por qué no somos apasionados del cuidado del medio ambiente? ¿Por qué no somos apasionados de las causas sociales todos? ¿Por qué cuando vemos la pobreza no nos volcamos en resolverla y solucionarla? Es que deberíamos todos de activarnos para ir en contra de los videojuegos. Y otro papá le dice, sí, me avisas, tú. En la reflexión, en la formación de los hijos, encontramos que las pasiones que nos mueven para actuar no son las mismas. Porque empiezan desde nuestros estados mínimos de felicidad, que son nuestros placeres. ¿Qué son las pasiones? Son esas emociones más duraderas, más permanentes y más autónomas, necesarias para que cada quien tenga un propósito. Y el propósito, que ya es algo duradero y que te hace activarte y moverte durante toda tu vida, ese propósito al final se construye en el reconocimiento de las percepciones subjetivas de bienestar que están aquí. Aquí están esas percepciones subjetivas de bienestar. No tenemos que trabajar porque nuestros hijos sean como nosotros. Tenemos que trabajar para que nuestros hijos tengan su propio propósito de vida, para que nuestros hijos sepan para dónde llevan su vida, que nuestros hijos sepan para dónde van a mover sus esfuerzos, en qué van a desgastar sus años, a quién le van a compartir sus alegrías y sus tristezas, que nuestros hijos tengan un propósito. Y platicas con una persona, oye, ¿cómo te ha ido? Preocupado, porque Álvaro ya tiene 28 años y no sé qué quiere de la vida. Pues sí, 28 años, no sé qué quiere de la vida, es preocupante. ¿Y por qué podría ser muy preocupante? Porque seguramente en los 28 años de vida de Álvaro, sus papás han estado ajenos en identificar qué hace feliz a Álvaro. Y el qué hace feliz a Álvaro no nace en la pregunta, hijo, ¿qué quieres de la vida? Esa es una de las preguntas más difíciles que un papá le puede hacer a un hijo, porque a veces ni nosotros sabríamos responder. ¿Qué quieres de la vida? Hijo, ¿qué es lo que te hace feliz? Cuando le preguntamos a un hijo qué es lo que hace feliz y nos logra responder, no nos responde realmente qué es lo que lo hace feliz, nos responde sus percepciones subjetivas que le generan bienestar. ¿Qué tenemos que hacer? Identificarlas, fomentarlas, cuidarlas, porque esas percepciones subjetivas son la fuente real de la felicidad. Esto, en la teoría del emotional paycheck, habla de que nuestras percepciones en una edad adulta, en una edad laborable, oscilan en estas 5 dimensiones. Yo tengo percepciones de bienestar físicas, de carrera, sociales, financieras y comunitarias. Y para nosotros llegar a que una persona adulta pueda tener este desarrollo de estas percepciones, podemos empezar en la infancia. ¿Cómo? Por ejemplo, voy a hablar de una percepción de bienestar físico. Tiene que ver con mi salud y mi cuerpo. Para mí, voy a volver a repetir, casi voy a hablar por los que estamos aquí. Una percepción, un bienestar físico puede ser dormir, pero para nuestros hijos no. Para nuestros hijos, ¿cuál podría ser un bienestar físico? Y va a ser poder salir a correr todos los días. Eso le genera bienestar. Para mí, comer de manera sana. Para él, tener postre diario. Cuando yo empiezo a reconocer esto, empiezo a ayudarle a él a que en la medida de la escala de su vida va creciendo, asuma las nuevas percepciones que la vida le pone y que la vida le exige. No es el mismo y de entrada ya tenemos ahí una percepción física. Por eso hay tantos modelos de colchones.
Y bueno, mientras uno duerma solo, decido yo solo, pero hasta para el colchón tenemos un problema para decidir juntos. Es muy duro, y dices, está perfecto, yo quiero este, es muy blando. No entendemos. Y hablamos de algo muy simple, que es la salud y el cuerpo. Por ejemplo, ¿cuánto bienestar físico nos quitó el COVID? Y el papá, el adulto, vive una angustia por pensar que tu hijo se puede contagiar. Pero tu hijo, más que el bienestar físico por poderse contagiar, él estaba preocupado por su bienestar social, porque dejaba de ver a la gente. Porque una persona de 45 años pudo dejar con conciencia de ver a la gente 2 o 3 meses, pero el joven de 16 no. El joven de 16 se enfermó de COVID, no porque se haya contagiado, se enfermó del COVID social por no ver a sus amigos. Lo que a él le generaba bienestar era no tener el encuentro con los demás. Y hay quienes en verdad fundamentan su bienestar social en el encuentro con los demás. Hay quien fundamenta su bienestar social en el tener una tranquilidad financiera. Y si es real, tener una tranquilidad financiera genera bienestar, sí. ¿Cómo puedo enseñarle a mi hijo a tener un bienestar financiero y hacerle sentir que el equilibrio financiero es importante? En enseñarle a mi hijo a que él ahorre para que él compre aquello que él desea. Y se va a dar cuenta mi hijo que el verdadero bienestar no está en la adquisición de lo que quería, que el bienestar se generó en su capacidad de ahorro. ¿Alguien lo ha experimentado eso? Con un hijo, sobre todo a partir de los 8 o 9 años en adelante. ¿Tú quieres una bicicleta? Ahorra. Oye, ¿yo podría comprar la bicicleta? Sí. Sí la podría comprar, pero ¿sabes qué? Quiero que la compres tú, porque en el fondo no quiero que experimentes el bienestar que te genera adquirir la bicicleta, sino en el bienestar que te genera aprender a administrar tu propia vida financiera. Y si no es verdad que esto genera bienestar, observen, un motivo, casi el primero, de una crisis matrimonial radica en el mal uso de los recursos financieros. ¿Por qué no hay? Porque hay en abundancia, porque no se utilizan bien, porque se malgastan, porque etcétera. Hace poco yo acabo de estar con unos amigos donde la crisis dice, oye, ellos se separaron, estuve platicando con él, y, oye, ¿qué pasó? Y muy abiertamente te dice que el problema no radicó más que en cuando ella se da cuenta que él le había escondido a ella más o menos 1 año y medio de deudas que él ya no podía pagar. Cuando ella se da cuenta que él le debe aquí, aquí y aquí, ella dice, esto no puede continuar. El bienestar financiero es importante. ¿Cómo entreno para eso? Desde el principio, con el ejemplo que les acabo de dar. La vida comunitaria. Si nosotros aprendemos que nos da mucha felicidad, es decir, abona mucho a la felicidad el aprender a darnos a los demás, debería de ser un entrenamiento que empieza desde la casa. Yo les pongo el ejemplo más sencillo que de hecho lo tenemos al alcance y en la Secretaría lo hacemos ya de manera permanente. Separar las tapitas para donárselas a los niños con cáncer. ¿Es trascendente? Sí, sí es trascendente, pero la trascendencia radica no tanto en lo que hagamos por los niños con cáncer, sino radica en quien se pasa un mes juntando tapitas, que es mi hijo, y mi hijo va a aprender que nos da mucho bienestar y contribuye mucho en la vida y en la búsqueda de la felicidad cuando somos capaces de salir a los demás. ¿Están de acuerdo? Este es un entrenamiento vital. Las crisis sociales se dan cuando dejamos de pensar en los demás. Los conflictos sociales que hoy vivimos radican en cuando no reconocemos que el otro
es parte del colectivo y que la búsqueda del sentido común debería de ser algo que nos ocupa a todos. ¿Ese entrenamiento empieza en casa? Sí. Cuando somos capaces de salir a plantar 3 árboles, pero cuidarlos toda su vida. Plantar 3 árboles no es tan importante. Cuidar 3 árboles y más o menos para que 3 árboles ya solitos sobrevivan, va a tardar entre los 5 y los 7 años. Si plantamos 3 árboles y los cuido con mis hijos van a darse cuenta de lo bien que se siente generar este escenario de bienestar común. Común. No sé si vamos bien. Y por último, el de carrera. ¿Y por qué lo dejé al final? Porque el bienestar de carrera radica en que en las enormes posibilidades que la vida y el universo, el mundo, nos presentan para ser felices ejerciendo una actividad profesional, estemos siempre dispuestos a reconocer que lo que a mí me hizo feliz no necesita hacerte feliz a ti. Les voy a platicar una experiencia personal y después me gustaría saber qué piensan ustedes. Yo soy el primer nieto de una familia de 10 tíos, 9 tíos y mi mamá. Los 10, incluyendo a mi abuelo, pertenecieron al gremio telefonista y todos trabajaron en la empresa Teléfonos de México antes de que se convirtiera en Telmex. Si alguien de ustedes conoce el tema y lo conocieron, si hubo en nuestro país, aparte de Pemex, un super mega contrato colectivo de trabajo, fue el de Teléfonos de México. Entonces, en la percepción subjetiva, media colectiva de mi familia, el camino a la felicidad era trabajar en Teléfonos de México. No había opción. Y el que hiciera lo contrario estaba medio güey, porque ¿cómo te vas a salir de algo que el colectivo familiar ya caló? La felicidad está en trabajar en Teléfonos de México. ¿Voy bien? Sí me están siguiendo. Les decía que yo soy el primer nieto y decido ser profesor. Cuando tenía el doble derecho por contrato colectivo de ingresar a los 19 años a la emblemática y poderosísima empresa de Teléfonos de México en el todavía contrato colectivo de esos años. ¿Cómo le doy la espalda? Muchacho de 19 años, tarugo, no sabe lo que quiere. Lo único que está haciendo es dirigirse hacia el lado contrario de la felicidad. Que se dé cuenta y luego, profesor, se va a morir de hambre. Y para acabarla de fregar, mi primer año de servicio, yo con 20 años, un ranchito que se llama Las Cruces, en Cuquío, Jalisco. Confirmo que yo iba a ser un profesor de pueblo y me iba a morir de hambre. Entonces, durante muchos años, la gente decía, pobre Fernando. Lo malo para esa percepción es que después de mí, los 40 y tantos sobrinos y nietos, todos empezaron a desear algo fuera de Teléfonos de México. Todos. De los 40 y tantos, solo una trabaja en Telmex, no Teléfonos de México. Es decir, ya ni siquiera alcanzó el contrato colectivo. Significa que sí entró porque quería. ¿Y qué aprendieron los demás? Que lo que me hace feliz no es lo que te hizo feliz a ti. Y que un sueldo fijo con todas las prestaciones del mundo no necesariamente es lo que me da felicidad. Les pongo este ejemplo porque me parece que es el más difícil en la relación
padre e hijo. Reconocer que la decisión que va a tomar él, o que está tomando, o que ya tomó, es distinta a la mía para generar su felicidad en la vida laboral y profesional. Es muy difícil, porque vivimos esa angustia de que él va a experimentar algo que en mi historia y en mis circunstancias es una posibilidad de fracaso. Y yo no quiero que mi hijo fracase ni que mi hijo sufra. No deseo para él, deseo para él felicidad. Y entonces quisiera que él recorra los mapas que yo recorrí, que le van a garantizar bienestar. Es muy difícil hablar de la carrera, es decir, de la vida a la que nuestros hijos le van a querer dedicar su entusiasmo, su pasión, en la que van a poner su propósito. Es muy difícil. Lo que a mí me hace feliz no tiene por qué hacerte feliz a ti. Cuando el hijo sigue nuestros pasos, qué bienestar nos provoca, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro, siempre y cuando nuestros pasos sean buenos, pero nos genera una... y es hermoso, debe de ser muy bonito, debe de ser una bendición cuando eso ocurra, pero que ocurra porque en su mapa de felicidad es lo que procede. ¿Qué piensan ustedes? Dicen de acuerdo, pero ¿qué piensan? Es difícil esta parte, muy difícil, muy difícil. Sí. Buenas tardes. Yo como hija seguí la profesión familiar, que era la construcción. Hice 5 semestres de ingeniería civil y esas esferas, ninguna estaba completa. Entonces decidí cambiar de carrera a los 5 semestres y soy maestra también, somos colegas. Me dijeron que me iba a morir de hambre, pero todas esas esferas están satisfechas y están completas el día de hoy. Soy la única que salió del ramo familiar de la construcción, pero soy feliz y estoy satisfecha, estoy plena y estoy en donde me gusta estar. ¿Alguien más? Sí. Sí, es una parte complicada porque, como usted lo dijo, claro, el camino que uno recorre y nos generó bienestar, queremos como pasársela a los hijos y decirles, este camino está fácil, ya no te compliques la vida. Yo tengo 2 hijas, ninguna de las 2 quiso seguir la carrera de maestra y yo decía, hijas, pero es que por acá puedo yo ayudarles, es fácil, es un trabajo bonito. Me salió lo machista, como mujeres nos da tiempo para estar con los niños, etc, etc, etc. En el andar, mi hija la grande decide siempre sí presentar un examen y ha salido muy buena maestra de preescolar y ahorita es maestra de preescolar. Y eso que mencionó usted, sí le causa a uno ese doble placer, ese doble bienestar. Mira, hija, ¿ves? Qué bueno que vas por aquí y qué bueno que lo estás haciendo así. Y podemos platicar, nos da mucha empatía a ella y a mí en ese sentido de conocer su problemática, de yo conocer en qué está ella y cuando yo le platico lo mío también. Y mi hija, la chica, se fue por otro camino y no, obviamente tengo que apoyarla, es un aprendizaje que tiene que hacer uno, que mi bienestar no es el de él, que debemos de tener muy claros los papás. Y va bien también, y la veo satisfecha en lo que está haciendo y contenta. Y creo que eso es lo que sí tenemos que tener muy en cuenta los papás. Enseñarlos a ellos, como usted lo acaba de decir, qué es tu bienestar, porque tu bienestar te va a llevar a la felicidad. Sí, una más. Hola, buenas tardes. Si bien es cierto, es que es tremendamente difícil aceptar que tu hijo te dice no, no quiero, no me gusta, tú ya lo hiciste pero no me llama la atención, o incluyendo, no solamente hablando de una carrera, sino por ejemplo la forma de ser. Hace rato comentabas la forma de vestir, o sea, en octubre íbamos a asistir a un funeral de un familiar y le dije a mi hijo, sí o sí te vas a poner esto y te vas a poner esto porque ahorita traigo mi dolor y quiero verte bien y quiero verte guapo porque eso me va a poner un poquito feliz.
Y ese es el reto, tener que aceptar que los hijos les dice, pero al final de cuentas nos sentimos más felices al verlos felices. Para mí, mi objetivo como mamá es ver a mis hijos felices independientemente de lo que hagan, de lo que coman o de lo que me den. Hay un hilo muy delgado y voy a comentar un par de minutos en esto. El hilo es muy delgado, que no parezca que buscar el bienestar de los demás, porque he puesto ejemplos del hijo, pero está la pareja, El buscar y el provocar el bienestar del otro, identificar el bienestar del otro, no está en complacencias, cuidado. No, está en identificar esas cosas que el otro busca y que le generan su placer, le provocan una pasión y lo llevan hacia su propio propósito. Es identificarlas, reconocerlas que son diferentes a las mías. Pero en la formación de los hijos también existen las verdades y las circunstancias innegociables. Cuidado, las innegociables. Es así y así es. Y esas nada más hay que pensarlas muy bien, que no giren en torno a mi satisfacción de papá. Tú tienes que ser así, porque entonces así yo me siento bien. Ojo, no, tiene que ser así, porque hacer así nos hace bien. ¿Me explico? O sea, hablaría de esto otra media hora, pero quiero volver a ser claro. El pago emocional, el identificar lo que el otro tiene como percepción subjetiva del bienestar y lo lleva a la felicidad, no es complacer, no es relajar las relaciones ni las circunstancias, no, en ningún sentido. Nada más cuidar que las disciplinas, las normas, las condiciones, las estructuras con las que operan en mi casa no estén en función de mi complacencia. Eso ocurre mucho. Eso ocurre mucho y es casi siempre inconsciente. Que papá o mamá piden una o determinada cosa porque está más en función de mi complacencia. Quiero que te vistas así, porque cuando te vistes así, yo me siento una mamá muy feliz. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Y pasa. Es que cuando mi hijo pasa a recoger su diploma porque tiene 9.8 o 10 de promedio, yo me siento muy feliz. ¡Ah, caray! Cuidado. Claro que nos da felicidad, pero te tiene que dar la misma felicidad cuando tenga 8.5, pero el cuate es un bárbaro para andar en la bicicleta. ¿Ven la diferencia? No puedo yo poner mi felicidad en función o en sacrificio de lo que tú tienes que hacer por mí. No. El ejercicio al que yo les invito es a generar la identificación del bienestar del otro, propiciarlo y entrenar al otro para que haga lo mismo de regreso. Entrenar al otro. Y lo pongo como ejemplo. Para mí la puntualidad es importante. Fuera de la puntualidad, yo genero un malestar. Yo conozco personas que tienen que salir el domingo a misa a la 1:10 para llegar a la iglesia a la 1:22, sentarse donde le gusta y esperar 5 minutos antes tranquilamente a que inicie la misa. Si no salen de la casa a la 1:10, ya no empiezan a tener una circunstancia de malestar, de dificultad, y dices, no es para tanto, hombre, hay misas en la tarde. Bueno, generar esquemas de disciplina, de cosas que vale la pena no negociar, son el entrenamiento para que el otro perciba que él también es fuente de proporcionar bienestar a los demás. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Pero de cosas que realmente valgan la pena, no de cosas banales, de cosas que verdaderamente valgan la pena. Quiero mostrarles una última diapositiva
que pensé en traerla por lo siguiente. El pago emocional, que es esta teoría de fomentar el bienestar en los demás, generó estos 9 componentes en la relación con los colaboradores en la vida laboral. A mí, como director, me sirve mucho identificar que hay 9 componentes que integran el pago emocional de mis colaboradores. Pero yo al pensar, fíjense bien, que si mi equipo de trabajo es importante, nunca va a ser más importante que los miembros de mi familia. Que si el trabajo encomendado es muy importante, nunca va a ser más importante que la misión más importante que he recibido, que es ser papá. Que si aquella dirección, aquella organización, aquella empresa, aquella situación que se encomendó a mí en mi ejercicio profesional es sumamente importante, por más que lo sea, nunca va a ser más importante que ser papá de mis hijos y esposo de mi esposa. Por lo tanto, he pensado en la importancia de trasladar los 9 componentes del bienestar a mi vida familiar. Por ejemplo, si la relación con el jefe inmediato es muy importante, cuando hablamos de la relación con el jefe inmediato, vienen sugerencias como, yo les digo a más funcionarios de la Secretaría cuando hacemos todo un trabajo de pago emocional, le digo, mira, tus colaboradores necesitan más tiempo contigo. Tú necesitas crear una agenda que te permita tener por lo menos una entrevista individual con cada uno de tus principales colaboradores una vez al mes. Sin interrupciones, 1 a 1, donde tú vas a tener un esquema, primero, de siempre identificar cómo se siente el otro. Después, tratar de con él comprender por qué se siente así. Y por último, buscar con él cómo podríamos estar mejor. ¿Sí me escucharon? Entonces yo pienso, perdón que lo haga así. Si eso es importante, pues déjame hacerlo permanentemente con mis hijos y mi pareja. ¿Tienes tu encuentro mensual sin interrupciones de 1 hora con tus hijos? ¿Verdad que no? En donde le permitas siempre a tu hijo primero te diga cómo está, cómo se siente, sin que lo interrumpas ni lo contradigas. Y luego tratar de hacer un gran esfuerzo para percibir por qué se siente así. ¿De dónde nace esa percepción? ¿Lo hacemos? Para luego terminar la entrevista de 1 hora en cómo podríamos juntos estar mejor. No, la verdad no lo hacemos. No lo hacemos. Entonces significa que si le hemos invertido mucho tiempo como generación a ser mejores educadores, servidores públicos, directivos escolares, asesores técnicos pedagógicos, supervisores de zona, promotores de Recrea Familia, bla, 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 bla. Si le hemos invertido tanto tiempo a eso, ¿por qué no lo trasladamos para ser fuentes de bienestar en mi dinámica familiar? Ah, caray. Cultura organizacional. ¿Quieres que haya un buen salario emocional en tus colaboradores? Genera una propia identidad en la que todos se identifiquen y por la que todos se muevan. Es decir, pasiones compartidas. Esa es la cultura organizacional, pasiones compartidas. ¿Cuál es la cultura organizacional de tu familia? ¿Hay cultura organizacional en tu familia? ¿Tu familia tiene un propósito común?
se mueven hacia un mismo fin? La mayoría de las familias no. No. Por eso los hijos pronto quieren irse, porque sus propósitos son distintos a los nuestros, o a veces ellos perciben que nosotros somos gente sin propósito. Señor, así lo hicimos nosotros. Buscamos irnos pronto. ¿Por qué? Porque lo que yo busco es totalmente distinto a lo tuyo. Por eso me voy. Porque no teníamos nada en común. Ah, caray. Todo mundo nos dice, Señor, tenemos recrea, 3 años de recrea. Tenemos un sistema educativo con un propósito común. ¿Por qué? Porque sin un propósito común, ninguna política educativa dura. Oye, ¿y la familia sí dura sin propósito común? Ojo, aprendemos todos los días infinidad de cosas que no las trasladamos a la empresa más importante que tenemos, que se llama familia. Y luego pensamos que las familias se destruyen por agentes externos, como medios de comunicación, redes sociales, juegos de video o malas influencias. No, se destruyen desde el principio porque nunca tuvieron nada de esto. Uno más, expectativas a futuro. La familia, las familias generalmente viven al día, no solo en su vida económica, no solo en su vida productiva, viven al día también en su vida afectiva, en su vida ideológica, en su vida colectiva y comunitaria, viven al día lo que se vaya presentando. ¿Cuál es la expectativa de la familia? ¿Dónde veo a mi familia en 5 años? Llegamos a una organización, yo lo hago, yo comparto mucho a algunas personas que hoy están aquí presentes y que nos conocemos de muchos años, saben que yo he compartido mucho que yo cuando llego a una escuela como director, me imagino la escuela que veo, cómo la voy a dejar en 3 años. Porque para mí es importante generar una expectativa. Esa expectativa desarrolla en mí un pago emocional que aumenta no solamente mis pasiones, también mis placeres y por lo tanto mi propósito, y me hacen estar en la ruta de mi felicidad. ¿Cuántos hacemos lo mismo con nuestra familia? ¿De veras ponemos expectativas? ¿Dónde quiero ver a la familia González Pérez en 3 años? Esa falta de expectativas hace que entonces la búsqueda de la felicidad esté perdida. Y por último, balance, vida y trabajo. Balance, vida y trabajo. Por favor, todos estamos de acuerdo con lo que les voy a decir y levanten su mano derecha los que estén de acuerdo. Es importante darle a nuestros hijos tiempo de calidad. ¿Quién está de acuerdo? Porque es algo que hemos platicado en todos los escenarios de formación de papás. Eso, teóricamente, está ahí en balance entre mi vida y el trabajo. Aquí le tendríamos que cambiar el nombre entre Lupita, Alejandro, María y Tere. Mi familia. Ellos son mi vida y mi trabajo. ¿Cómo yo entonces realmente vivo la calidad de mi tiempo y espacio y los integro con mi vida de trabajo? Es un ejercicio que tampoco hacemos. Tampoco lo hacemos. Y quiero terminar. Por eso, la mayoría de las veces nos vamos a dormir con un sabor de boca de que algo nos sigue haciendo falta. Es decir, nos vamos a dormir con un poco bienestar generado o a veces 0 de bienestar generado. Y cada que
hay esa percepción, hay una separación de la búsqueda de la felicidad. Y si eso siento yo, ten la seguridad que los que están a tu alrededor también. Hablar de pago emocional es repensar todas las posibilidades de aumentar mi bienestar y del bienestar de los demás. Y esas percepciones que son pequeñitas y son diarias y son permanentes, son las que me hacen estar en el camino de la felicidad. Qué bien me siento en tener este workshop lleno. No sé cómo me hubiera sentido si estuviera a la mitad. Esa es una percepción subjetiva. Pero como mi percepción subjetiva de tener este workshop lleno se cumplió, hoy ustedes han sido parte de mi pago emocional. Es decir, de manera indirecta, ustedes, sin conocernos o conociéndonos, le han contribuido a la felicidad de este que les habla. Yo no sé si logré hacer algo en la de ustedes. ¿Me explico? Sí. Maestro Fernando, quiero decirle que usted está diciendo que el tener un salón lleno, que es maravilloso tener una charla así, somos parte de su pago emocional. Pues quiero comentarle que para mí, usted también ha sido parte de mi pago emocional. Y hasta con propina tengo ahí, porque el tema me parece maravilloso, porque creo que es algo que debemos de tomar en cuenta en estos tiempos de que voy, logro, pero ¿dónde está mi felicidad? Felicidades. Y no es difícil. Eso es lo que quiero que los levantemos. El pago emocional no es difícil. No es difícil, ¿eh? Hoy yo creo que todos van a darse cuenta que a partir de hoy somos dadores de pago emocional. Y sin darnos cuenta de manera muy objetiva, porque aparte esto no es nada objetivo, le vamos a dar un pago emocional y contribuiremos en el bienestar subjetivo, en estas percepciones subjetivas de los demás. Y eso es padrísimo. Hola, ¿cómo estás? Gracias, por favor. Buenas tardes, qué gusto verte. ¿En qué te puedo servir? A tus órdenes. Son pago emocional. En verdad, yo estoy agradecido. ¿Vamos bien? Estoy muy agradecido de su escucha. Si no, si tuvieran alguna pregunta. Sí. Pregunta no. Contribuyo a lo que acaba de decir Edith. Definitivamente, desde que vi el tema fue bastante interesante, porque plantea lo emocional en la familia de una forma más práctica, que me llamó mucho la atención. Y al ver que era usted, mi expectativa fue mayor y quise estar aquí. Y como dice ella, me voy hasta con propina, porque emocionalmente me dio un bienestar, pero más que nada, de verdad agradezco el que cómo podamos ver que en la subjetividad están los detalles más importantes dentro de la familia. Y en este bienestar no está la felicidad, sino los momentos que llenan mi felicidad. Y creo que es algo que a veces nos perdemos mucho. Y hablar de felicidad en manos del otro es algo que nos atrofia, nos enferma y no nos deja avanzar. Y llevarme hoy tan clara la idea que la felicidad está en mis manos y la felicidad son esos momentos de bienestar, me van a causar mayor bienestar para llegar a la felicidad. Gracias de verdad, maestro Fernando. Excelente, excelente, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Pues empezar a dar pago emocional y también estar abiertos a recibirlo. El pago emocional es tan sencillo, nada más para que sea el pago correcto, habría que estar muy atento en eso que al otro lo hace feliz. ¿De acuerdo? Eso es importante.
yo quiero platicarles un último ejemplo porque hace poco tiempo viví un sensacional pago emocional y lo he platicado mucho porque tenía muchos años sin celebrar realmente haciendo lo que a uno le gusta, ¿no? Entonces, fíjense, en lo que a uno le gusta es eso que te genera placer. Sí, pero lo que te genera placer no es malo, es la primera base de lo que te da bienestar. Cuando tú identificas algo que dura más, es tu pasión. Identificar tu pasión y la pasión de los demás te hace ser dador de pago emocional. Ya no somos parte del propósito del otro, pero ¿cómo ayudamos para que el otro los alcance? ¿Y cómo los otros me ayudan para alcanzarlo? Con signos, en verdad, insignificantes. Muchas gracias, que les vaya súper bien y gracias por venir a Recrea Familia también. Gracias. Gracias. Sí, buenas tardes. Precisamente para aprobar y para definir este bienestar que nos ha traído el maestro Fernando y también para darle un poco de pago emocional a él, tenemos aquí un reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación que dice: la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración en el Congreso Recrea Familia 2021 como tallerista y extiende la siguiente constancia a Fernando Lozano al día 20 de noviembre del 2021 en Expo Guadalajara, Jalisco, México, y lo firma el secretario de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes.